Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta Palabra Viva. Gloria a Dios que estás en sintonía con nosotros en este tiempo de Palabra Viva. Eres bienvenido a este tiempo. Rogamos a Dios que esta palabra bendiga tu vida y glorifique el nombre del Señor. Dispón tu corazón. Dios tiene algo reservado para ti. Vamos a saludar a la iglesia que está por radio, Radio Bonao Bendición y Radio para el Alma. Ahora mismo hay 2 estaciones unidas transmitiendo la palabra que sale esta noche desde el Centro Cristiano del Buen Samaritano y la internet que está ahí también. Hermanos en otros lugares, en otras latitudes de la tierra reciben la palabra por la web. También nosotros celebramos esa bendición. Hermanos y amigos que conectan con nosotros, a Dios sea la gloria, la honra y el poder. Levantamos a Dios un aplauso por ellos. Los bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Bienvenidos todos. Vamos a la palabra del Señor. Si tiene Biblia, venga con nosotros al libro de Mateo capítulo 7, versículo 21. Empezamos el miércoles pasado instruyendo una palabra sobre caminando en la voluntad de Dios. Caminando en voluntad de Dios. Caminando en obediencia a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, verso 21. El que tiene Biblia la abre. El que no tiene Biblia, pues acérquese a alguien que tiene. Y también mis hermanos, quizás, no puedo decir, le van a ayudar allá arriba. Mateo 7:21, si la tiene me dice amén. Un texto muy leído, muy famoso, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a leerlo otra vez, ¿qué le parece? Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. O sea, que decir no es suficiente, hay un hacer. Amén. Jesús dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el decir es fácil. Lo difícil es vivir eso que decimos, ese hacer. Si usted se lee el texto en contexto, Jesús está confrontando los falsos profetas y dice que entran a la redil vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Diga conmigo: frutos. Obviamente el que no sabe cuáles son los frutos también es una presa fácil. Por eso es necesario conocer los frutos de un creyente para saber quién es genuino y quién no es genuino. Amén. Entonces Jesús dice aquí: no solamente el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En el libro de Isaías capítulo 25 el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La problemática siempre ha sido entre lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Yo tengo que creer lo que digo y decir lo que creo. Las dos cosas son importantes. La gran mayoría se queda en el decir. Usted se pregunta en la calle, usted va a la calle, hace una entrevista y pregunta: ¿cuántos creen en Dios? Casi todo el mundo te dice que cree en Dios. Ahora, ¿cuántos le obedecen a Dios? Ahí viene el conflicto. Creemos en un Dios que no le obedecemos. Predicamos a un Dios que no le obedecemos. Entonces ahí viene un conflicto, porque no es suficiente decir yo creo en Dios. Hay que sujetarse a ese Dios que creemos. ¿Estamos acá, pueblo? Entonces, conocer voluntad de Dios. Diga conmigo: voluntad de Dios. Otra vez diga: voluntad de Dios. Jesús dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará al reino. Voluntad, en el diccionario, voluntad significa diseño, plan, intención de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Eso es una gran pregunta. ¿Cómo usted sabe que usted anda en voluntad de Dios? Este mensaje de esta noche se lo voy a dividir en 2 partes. En los primeros 10 minutos le voy a dar 5 pautas para que usted pueda más o menos conectar con la voluntad de Dios. 5. Después le voy a hablar, porque le dije que voy a empezar a enseñar sobre caminar en voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Vamos a aplicar voluntad de Dios a mi vida, voluntad de Dios a mi casa, voluntad de Dios a mis finanzas, voluntad de Dios a mi cuerpo. Todo lo que es voluntad de Dios conectado con nosotros lo vamos a hablar aquí. Pero le voy a enseñar primero cómo yo sé que algo es voluntad de Dios.
¿Hacía yo usted la pregunta? ¿Cómo usted sabe que esto es voluntad de Dios? 5 maneras. Le voy a dar la primera. Si le quiere anotar, anótela. Si no, pide el CD o pide una memoria y la graba. O después lo ve por internet, o lo ve por la página, porque esto se sube a la página. Primero, algo es voluntad de Dios si se alinea a la palabra de Dios. Nada que contradiga la palabra de Dios es voluntad de Dios. No le busque la quinta pata al gato. Si contradice la palabra, no es voluntad de Dios. Ya. ¿Estás hablándole a alguien acá? Eso se aplica a muchas áreas. Cuando usted vaya a entrar en relaciones, cuales sean, si va en voluntad, si se alinea a la palabra, si se alinea a la palabra, si no se alinea a la palabra, no es voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el conflicto que la iglesia tiene ahora mismo con la promoción del matrimonio homosexual? Nosotros no somos homofóbicos, respetamos a aquellos que han creído que esa es una escogencia sexual correcta, los respetamos, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que Dios creó varón y hembra. Dios que creó a Adán y Eva, no a Adán y a Esteban. Entonces, yo no puedo contradecir la palabra argumentando conceptos humanos. Ellos podrían decir cuantas cosas quieran decir. Yo veía a un homosexual defendiendo sus conceptos del matrimonio homosexual, diciendo que la familia heterosexual ha fracasado, diciendo que la familia heterosexual no ha dado el grado, porque se forman hijos violentos, porque hay muchachos malcriados, porque hay hijos delincuentes, que sé yo cuánto, que patatín. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Por qué ha fracasado la familia heterosexual? Porque ha caminado muy lejos de voluntad de Dios. Pero aún la familia heterosexual, entiéndase, hombre y mujer, haya fracasado. Ese es el diseño de Dios y de ahí no nos podemos salir. Lo estableció Dios. Entonces, primero, para conocer voluntad de Dios tengo que alinearlo con la palabra. ¿Usted está entendiendo eso? No se haga usted su propio evangelio. El evangelio según San Yo tiene que irse a la palabra. Se alinea a la Biblia, se alinea a lo que dice la palabra. No se alinea, hay problema. A veces queremos nosotros acomodar el evangelio a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que someternos al evangelio, no el evangelio a nosotros. ¿Está entendiendo? No le estoy dando grados específicos, pero en todo lo que usted vaya a hacer, que usted quiera saber si es voluntad de Dios, váyase a la Biblia a ver si es voluntad de Dios. En una ocasión un hombre retó a un pastor y le dijo: si usted me demuestra que fumar es pecado, yo dejo de fumar si me lo demuestra por la Biblia. El pastor no discutió, el pastor le dijo simplemente: la Biblia dice así. La Biblia dice que todo lo que usted haga, sea que coma o que beba, lo haga para la gloria de Dios. Entonces yo le voy a decir esto: cuando usted se vaya a fumar el próximo cigarrillo, usted le dice a Dios que se lo va a fumar para la gloria y la honra de su nombre. Así mismito se lo dijo. Y el hombre se fue a su casa y se recordó de lo que le dijo el pastor, y se fue al balcón de su casa, tomó el cigarrillo en la mano y tomó los fósforos y le dijo al Señor así, literal, le dijo: Señor, me voy a fumar este cigarrillo para la gloria y la honra de tu nombre. Entonces una voz le dijo: dime en qué yo tengo honra en que tú destruyas el templo del Espíritu Santo. Dime en qué yo tengo honra. Pum, ahí quedó. Jamás volvió a fumar. Segundo, ¿cómo diciendo voluntad de Dios? Mediante la oración. La palabra se alinea a la voluntad. La oración afirma lo que es voluntad de Dios. Consultando a Dios en oración. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claman los justos y Jehová oye. Orando para tomar una decisión. Nosotros somos al revés. Nosotros tomamos la decisión y después oramos. Y por eso estamos como estamos, y por eso nunca prosperamos, porque parece que pensamos con los deditos de los pies. Cristianos, en vez de orar primero y esperar voluntad de Dios, hacemos y después oramos. Eso me acuerdo de una hermana que tenía tanta hambre que comiendo empezó a comer y se le olvidó orar y dijo: Padre, bendícelo bajando. Bendícelo bajando.
La oración, segundo, la oración afirma. Tercero, discernimiento de espíritu. Discernir los espíritus que están ligados a esta decisión. Tercero, no todo el mundo lo usa. No todo el mundo usa el discernimiento. El discernimiento es la separación espiritual entre lo bueno y lo malo. Tercero, discernimiento de espíritu. Cuarto, por la predicación se puede confirmar algo que sea voluntad de Dios, o se puede confirmar algo que no es voluntad de Dios. La palabra te habla clarito y te dice, muchas veces Dios toma la boca de los líderes, de los pastores, y hablan tan claro que nada más falta que le digan el nombre a uno. Dice, wow, usted no le contaron mi vida. No, no le contaron, Dios te está hablando. Amén. Y Dios te está hablando porque quiere revelar su voluntad a tu vida. Y la quinta, cuando usted no esté claro sobre voluntad de Dios, vaya a consejería. Busca un consejero maduro y plantéele el problema. Entonces usted puede discernir si eso que se le está diciendo es voluntad o no de Dios. ¿Estamos acá, pueblo? 5 maneras para que usted pueda abrazar voluntad de Dios. Primero, la palabra. Segundo, la oración. Tercero, el discernimiento de espíritu. Cuarto, la predicación. Y quinto, una consejería. Pastor, yo no estoy claro en una decisión que tengo que tomar, algo que yo no entiendo, que Dios me ha estado mostrando. Va a buscar un consejo de una persona que le pueda dar un consejo maduro. Recuérdese que voluntad de Dios, lo que es voluntad de Dios, Dios lo prospera. Lo que no es voluntad de Dios, maquíllenlo, adórnelo, hágale cirugía, liposucción, póngale el bypass gástrico. Si no es voluntad de Dios, se va a secar y de mala manera. Por eso dice la Biblia en Isaías 41 que solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia se obstina muchas veces en defender cosas que no son voluntad de Dios, y lo hace en conceptos humanos. Amado, lo que es voluntad de Dios tiene que alinearse a la palabra. Le hago la pregunta: ¿usted cree que Dios aprobará que la iglesia venda? ¿Lo aprobará Dios que la iglesia venda, que se pare una gente en una puerta a cobrar una taquilla? ¿Lo aprobará Dios? Yo me voy a la Biblia y encuentro que ninguno de los profetas, ni de los apóstoles, ni de los salmistas cobraron nunca nada. Entonces, si yo leo la Biblia y me alineo a la palabra, sé que todo cuanto tenga que ver con comercio en la casa de Dios no está en la palabra. Y si no está en la palabra, no es voluntad de Dios. Pero eso lo vemos a cada rato y nadie dice nada, porque hacemos nuestro propio concepto. ¿Estamos hablándole a alguien acá? Miren, amados, muchas veces nosotros queremos acomodarnos otra vez al evangelio. ¿Cuántas veces una mujer se enamora de un inconverso y dice, no, yo lo convierto? Prepárate para que te salga el diablo con rolo pronto. La Biblia dice: ninguna relación hay entre las tinieblas y la luz. Si usted quiere un hombre y lo necesita y lo está rogando, pídale a Dios que primero que se lo dé cristiano. No que se lo deje azules, sin barriga, inteligente, buen mozo y con cuarto. Primero que sea cristiano. Porque si tiene todos los otros ingredientes y no tiene a Cristo, el más importante no lo tiene. Ya ahí hay problema. Pero defendemos los conceptos sentimentales. El corazón es engañoso, dijo el profeta, sobre todas las cosas. Defendemos, no, porque yo estoy enamorada y el amor es de Dios. El amor no quita conocimiento. Déjese de boberías. El amor no quita conocimiento. Y si yo conozco la palabra está por encima de mi corazón. Tiene que estar la palabra incluso. En Deuteronomio capítulo 6, Dios le dijo a Moisés: estas palabras estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa sobre tu corazón? Por encima de tu concepto tiene que estar la palabra de Dios. Y si la palabra te dice que no, aunque tú estés, mira, descuartizado, enamorada, Dios dijo que no, se acabó, punto. Pero eso lo acomodamos, le buscamos la vuelta. ¿Saben los cristianos que han caído en redes de Dalilas? ¿Y saben las cristianas que han caído en redes manipuladas de muchachitos y muchachitas? No, porque él se convierte después. Yo lo llevo a la iglesia y él se convierte. No, que se convierta primero y después que dé fruto y después hablamos.
Por eso dice la Biblia en Isaías 30: ay de aquel que desciende a Egipto a buscar consejo y no de mí, a buscar cobertura y no de mi espíritu. ¿Qué es Egipto? El mundo. La iglesia no puede hacer lo que el mundo hace. La iglesia no puede ser igual. Hay una línea que nos separa. ¿Cuál? El conocimiento de Cristo. Vestimos iguales, vamos a la misma escuela, compramos en el mismo supermercado, echamos gasolina en la misma bomba, pero hay una línea que nos separa. ¿Cuál? Yo conozco a Dios. Y el conocimiento me delinea, me separa. Y si conozco a Dios tal como Dios se ha revelado, no lo puedo burlar. Porque ¿sabe lo que eso significa entonces? Tener por inmunda la sangre del cordero, menospreciar el consejo. Eso es pecar con prevaricación. Eso es pecar planificando el pecado. Es como que yo diga: yo me robo esta menta y Dios me perdona. Mucho pueblo de Dios jugando con eso, pero jugando por todos los lados con esa cosa. Amado mío, matrimonio y mortaja del cielo baja y lo da Dios. ¿Quién lo da? Tenga cuidado ahí, porque le voy a decir la verdad. En mis 17 años de evangelio yo he visto mucha gente salirle el diablo frontalmente. Recuerdo una muchachita muy linda en el Señor, muy linda, pero se enamoró de un inconverso. Enamorado de un inconverso, aficiado a un inconverso. El inconverso, ni tonto ni perezoso, venía a la iglesia. ¿Atrás de qué? ¿Atrás del Señor? Atrás de la señora era que venía. Se casaron. A los 2 días de casarse, el hombre amaneció en la calle, llegó borracho, como un perro de un humo. Y la mamá me llama, que la hermana, la niña la llama, que recogió su ropa, que se va para su casa. Y yo le dije: no, lo que dice mi hija Natalia, que se lo guamé. Que se lo guamé. Porque guerra avisada no mata soldados, y si lo mata, que la muerte le sepa gloria entonces. Yo soy de los que no me gusta decir esto, pero tengo que decir: cuando una gente peca conscientemente de que está pecando, no me busque para consejo a mí. No me busque para consejo, porque ¿para qué te voy a dar consejo? Si tú sabías lo que estabas haciendo y lo hiciste. No me busque para consejo, no te lo voy a dar. ¿Para qué te voy a dar consejo? Si tú sabías que estabas mal y lo hiciste. Ay, ayúdenme, ayúdenme. Que te ayuden. Piénsalo bien. ¿Estamos acá? Por eso la palabra, la oración, el discernimiento, la predicación y la consejería para conocer voluntad de Dios. Empiezo a predicar. ¿Está listo? Está muy serio. Ríese un poquito, sonríese un poquito, relájese un poquito. Es que esta predicación me tiene un poco nervioso a mí, pastor. Esta cuestión de voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé que yo estoy en voluntad de Dios? Simplemente vete a la palabra. Vete a la palabra. Mi matrimonio está sujeto a la palabra, sí. Mis relaciones interpersonales están en la palabra. Si yo estoy predicando aquí y tengo todo el mundo de enemigos, estoy contrario a la palabra. Hay un problema. Por eso dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Yo no puedo hablar de santidad siendo enemistado con Raimundo y todo el mundo, porque entonces la primera parte no la estoy viviendo. Y no hay santidad si no hay paz. Empiezo a predicar. ¿Me dicen amén? No se preocupe, que no voy a predicar muy largo. A las 2 de la mañana nos vamos. No me cuquen, no me cuquen. Bien, primero, 10 maneras para interpretar la voluntad de Dios para el hombre. 10 áreas para interpretar la voluntad de Dios. Primero, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. No crea en la otra moneda del evangelio que mucha gente enfatiza. Por ejemplo, hay una verdad que el Señor dijo, que los perdidos serán como la arena del mar. Pero eso yo no lo sé cuáles son los perdidos. Mi deber es predicar el evangelio a todo aquel que tiene oído y todo aquel que tiene corazón, porque el que salva es Dios. Entonces, algunos creyentes han hecho énfasis en ese versículo y por eso no predican. Hay que predicar evangelio para que el que tenga oído, el que tenga corazón, sepa que hay una esperanza de vida eterna. Y si abraza esa palabra, puede ser salvo. ¿Quiere ir conmigo a la Biblia? No la cierre porque la va a leer mucho. Venga conmigo, 1 de Timoteo capítulo 2, del 1 al 4. 1 de Timoteo 2, del 1 al 4. Si tiene una Biblia, o allá arriba, por favor. 1 de Timoteo 2, del 1 al 4.
Pablo dice así a Timoteo, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por algunos hombres. O sea que Pablo mandó orar por todos los hombres. ¿Sabe? Tenemos que orar por los homosexuales para que Dios los salve y los transforme en el nombre de Jesús. Tenemos que orar por los adictos para que Dios los salve. Tenemos que orar por los narcotraficantes. Tenemos que orar por ellos para que Dios trate con ellos. No es reprendiendo lo que lo vamos a ganar, es orando por ellos que lo vamos a engendrar en el nombre de Jesús. Lo vamos a engendrar en el mundo espiritual. Entonces dice, 2, por los reyes. Hay que orar por el presidente, los gobernantes, aunque no sean de nuestro partido y a usted no le guste, hay que orar por ellos. Y por todos los que están en eminencia. ¿Qué significa eso? Usted tiene que orar por su jefe. ¿Cuántos son empleados aquí? Levanten la mano todos los que son empleados. Usted tiene que orar por su jefe diario, porque de esa empresa usted se sustenta. Aunque sea, mire, Trujillito en persona, te ora por él en el nombre de Jesús. Seguimos. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. 4, el cual quiere, lea bien, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verso 4, ¿qué dice? Verso 4, que Dios quiere que ¿cuántos hombres? Así que mira a alguien, dígale a alguien, Dios quiere que tú seas salvo y que venga el conocimiento de la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo, no para que el mundo sea condenado, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. La predicación del evangelio da esperanza al que está perdido, porque el evangelio es buenas nuevas. Ahora, si predicamos doctrinas, predicamos condenación, el que oye nunca se salvará. Por eso dice el apóstol y el profeta dijo, ¿cómo oirán si nadie les predica? La predicación tiene que estar centrada en la bondad y la verdad de un Dios bueno, justo y misericordioso, que aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho, nos ama. Eso no lo entiende el hombre. El hombre no puede entender que Jesús murió por aquel soldado romano que le estaba traspasando el costado también. Eso no lo entiende el hombre, porque el amor de Dios excede todo conocimiento. Dígale a alguien, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, la manera de alcanzar a los hombres es la predicación del evangelio. Dígale a alguien, hay que predicar el evangelio, hay que hablar de Cristo, hay que regar tratados, hay que hacer campañas, hay que hacer cruzadas, hay que ir por los barrios, por las cárceles, por los collados, por los barrios, hay que ir. Y el que tenga oído para oír, que oiga. Nosotros no salvamos a nadie. Ahora el evangelio que está dentro de nosotros, el poder de Dios, puede alcanzar un corazón que tiene fe para salvación y ser salvo. Le conté la experiencia de un predicador que fue enviado por Dios a predicar a un campo. Hace años, cuando prediqué sobre las zorras pequeñas, hablé de ese predicador. Un predicador que tenía una casa rodante y tenía un equipo de audio, él mismo rodante. Y Dios le dijo, vete a tal sitio. Y cuando él llega, era una finca, no había nadie. Y él dice, Señor, ¿tú estás seguro que es aquí que tú quieres que yo predique? Y el Señor le pone corazón, sí. Él armó su equipo de audio, él mismo sacó su guitarrita y empezó. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Cantó el devocional, no hay nadie. Y dice, Señor, y ahora se predica. Y cogió, empezó a predicar el evangelio, predicó y no había nadie. Terminó de predicar, el Señor le dice, a un llamado. Dice, ¿por a quién le va a hacer llamado? Haz el llamado y olvídate. Hizo el llamado. Nadie pasó. Pasa, primer día. Segundo día Dios le dice, vuelve al mismo lugar otra vez. Muchas veces Dios nos prueba de manera a veces para nosotros muy extrañas, ¿verdad que sí? Y se fue al mismo lugar y levantó la carpa y levantó los equipos y empezó a cantar otra vez y predicó otra vez, hizo el llamado y nadie se convirtió. Tercera noche, vuelve lo mismo, predica otra vez, canta, predica y has llamado otra vez.
Ya la tercera noche, el Señor le dijo: ya cumpliste la misión, vete. Cumplí la misión, pero ¿cuál? Pasaron los años, pasó el tiempo. Pasando por el mismo lugar donde él predicó, 20 años después, se para y ve una capilla, un templo pequeño. Y él oye que están cantando coritos. Y él no lo puede creer. Dice: pero este fue el lugar donde Dios me envió hace 20 años. Y se detiene y se mete a la congregación y se sienta en la silla de atrás. Y ahí están cantando: es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Y el hombre está asombrado. Cuando el predicador toma el púlpito, empieza a llorar. Y empieza a gemir y a temblar y a decirle a la iglesia: yo he orado a Dios por 20 años por este momento. Porque hoy Dios ha traído a mi padre espiritual a este lugar. Usted, señor, allá. Y él mira: sí, usted. ¿A mí? Sí, usted es mi padre espiritual. Dice: yo, su padre espiritual. Yo ni lo conozco a usted. Dice: sí, usted no me conoce, porque hace 20 años usted vino y predicó aquí en este mismo lugar. Y predicó 3 noches. Yo era alcohólico, yo dormí en las gramas. Y yo las 3 noches oí el mensaje. Y las 3 noches confesé a Cristo. Y la tercera noche, cuando usted clamó y liberó, yo fui libre del alcohol y buscó una iglesia. Y hoy soy un siervo. Usted es mi padre espiritual. Hay que predicar el evangelio. Usted no sabe quién o quiénes Dios tiene preservado para salvación. Usted no puede juzgar la salvación de la gente por su conveniencia. Si fuera por nosotros, salvamos los nuestros nada más, nuestra familia y ya. Aquí en esta iglesia hay un hermano por ahí, que no menciona su nombre, que en un lugar yo prediqué en una ocasión a un grupo de jóvenes. Y él no estaba en el grupo, él estaba detrás del grupo. Y mientras yo hice el llamado, el grupito estaba orando. Él vino delante de mí y me dijo: entonces usted no quiere que yo me salve. Y le dije: claro que sí. Me dice: pues yo quiero recibir a Cristo también. Él no estaba en el grupo, él estaba oyendo, como siempre pasa, y uno siempre orejeando. Pero qué bueno que se está orejeando el evangelio, ¿eh? Y cuando vinimos a hacer la oración, déjame decirte algo: los que yo le hice la predicación, los que les di el mensaje, ninguno está en la fe. Sin embargo, aquel que oyó de orejón está en los caminos y tiene conmigo 17 años en la iglesia también. Eso es un misterio. Hay que predicar el evangelio. Hay que hablar de Jesús. Hay que hablar del Dios de nuestra salvación. Usted no sabe, mira ahora mismo dos eventos de corte social. En California muere ahorcado con una alta dosis de droga en las venas un actor respetado en el mundo, Robin Williams, un actor de gran renombre en Hollywood. Algunos quizás vimos películas de él. Él hacía una película de un doctor que trabajaba como payaso. No sé si algunos la vieron. La película de Patch Adams. Robin Williams, ganador de Oscar, ganador de premios Globos, rico, famoso, respetado. Pero cuando se cerraba la puerta de su casa, era una persona deprimida, obsesiva. Una depresión obsesiva. Y no encontraba manera de salir de su laberinto. Lo único que el diablo le puso en la cabeza fue: suicídate. Terminó con su vida, y no solamente con su vida, sino con su alma. Porque todo aquel que destruyera el templo del Espíritu Santo, Jehová lo destruye a él también. Nadie puede atentar contra sí mismo. La vida la da Dios y solamente Dios la quita. Pero ¿por qué te digo esto? Porque tú puedes ver una persona con una apariencia de que está muy bien y en el fondo se está cayendo a pedazos. Tú puedes ver una persona que puede estar lo más bien social, económicamente, en la cúspide de la fama, y en el fondo está al borde del abismo. Hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, no mirando el rostro, sino discerniendo el corazón. Oiga, te voy a decir un principio de humildad. Oye esto: mientras más vacía está la carreta, más bulla hace. Mientras más vacío está el ser humano de Dios, más bulla hace. El hombre lleno de Dios vive quebrantado. El hombre lleno de Dios vive a los pies. El hombre agradecido de Dios puede tener lo que tenga y todo reconoce que vino por la mano de Dios. En breve regresamos con más de Palabra Viva.
Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos. Ya estamos de regreso con Palabra Viva. Dígale a alguien, hay que predicar, dígale, hay que predicar. Dígale, hay que predicar. ¿Qué vamos a predicar? ¿Condenación o salvación? El mundo está bajo condenación por su pecado. La única alternativa de que el pecador se salve es si alguien le dice: es verdad que tú has pecado, pero Jesucristo derramó su sangre para perdonarte, limpiarte de toda maldad. La única manera de que el pecador puede venir a la revelación de la verdad de Dios es si alguien le habla de Jesús. No que lo condene, ya le está bajo condenación. El que está bajo el yugo del enemigo está bajo condenación. Ahora necesita que alguien venga y le hable de la libertad que Jesucristo da. ¿Está hablando de alguien acá? Lo primero es: Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Así que dígale otra vez al que le queda al frente, Dios quiere que tú te salves. Amén. Después de ser salvos por la gracia de Jesús, diga conmigo: somos salvos por gracia. ¿Qué significa eso? A mí no me costó nada, pero a Jesús le costó su sangre. Él pagó por mí en la cruz. Yo le recibí como Señor y Salvador. Ahora soy de Dios. Ahora Él vive en mí. Ahora Él controla mi vida. Ahora Él es mi Dios. Amén. Después de ser salvo, ahora viene lo segundo. Voluntad de Dios para mí. Segundo, mi santificación. Venga conmigo a la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. ¿Está entendiendo algo de voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. El apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Hasta cuándo fue que yo le dije? Hasta el 8. Ok, déjeme volver entonces, porque pensé que le había dicho hasta el 4. Vamos a leer hasta el 8, definitivamente hasta el 8. Amén. Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 8. En el 5 dice, repito el 4: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Si yo le predicara un poquito de lo que es tener la esposa en santidad, me metería casi en doctrina. Pero mis amados, oigan esto, los que somos casados: nuestras esposas representan muchísimo en el propósito de Dios. Tener la esposa en santidad es tener la esposa bien tratada. ¿Sabes lo que es bien tratada? Emocional, espiritual y físicamente. No podemos abusar de la esposa como si fuera una esclava a quien nosotros compramos frente a un juez. Nuestras esposas son dignas de honor como vaso más frágil. ¿Están oyendo los varones? ¿Se fueron los varones? ¿Las mujeres pueden decir amén? Entonces, tener la esposa en santidad y honor es un punto delicadísimo al varón. Muy delicado. Los que somos casados debemos considerar la honra de tener esposa. Pero no solamente la honra, sino el compromiso que tengo yo de que esa mujer sea mantenida en santidad también. Yo no puedo tratar a mi esposa como una mujer cualquiera. Esa es mi esposa.
esa es mi compañera, esa es mi costilla que Jehová me dio para que conviva conmigo hasta que Él venga por nosotros. Por lo menos las mujeres debían decir amén. Muy delicado. Y dice el verso 5: no en pasión de concupiscencia. Aquí habla de sexualidad. No vaya usted a inventar con su esposa como si usted estuviera en el mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que tenga ojos para ver, que lea. Que tenga corazón para entender, que entienda. Como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ay, papá. Porque el Señor es ¿qué? Es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Voluntad de Dios para mí: ya soy salvo, ahora ¿qué quiere Dios? Que yo sea santificado. La santificación es un proceso que se da mediante el conocimiento de la voluntad de Dios, gradual. Hay 3 niveles de santidad. 1, santidad posicional. 2, santidad progresiva. Y 3, santidad perfecta. La progresiva es la santidad donde tú y yo estamos ahora, aprendiendo lo que no está bien para desecharlo y ser más santo. Hoy somos menos santos que mañana, pero somos más santos que ayer. Amén. Porque vamos conociendo lo que es voluntad de Dios. Entonces, Dios quiere que seamos santificados. ¿Qué va a usar Dios para santificarnos? Va a usar su palabra otra vez. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu palabra es la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Juan 17:3, Jesús dice: vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he dado. La palabra nos va a ir limpiando en la medida que la vamos obedeciendo. No oigamos la palabra y digamos: si fulano estuviera aquí, ese mensaje sería para él. Oiga lo que le toca a usted y aplíquelo. Eso lo va a hacer más santo cada día. Amén. La santificación es gradual y hay que ser paciente con uno mismo para saber que muchas veces esta carne se opone y fallamos y flaqueamos. Pero porque yo falle y flaquee no significa que lo voy a dejar de intentar. Lo seguiré intentando hasta que venza la debilidad en el nombre de Jesús. 7 veces cae el justo y 7 veces le levantará ¿quién? Jehová. Lo que yo no puedo hacer es enamorarme de la piedra. Fallé, pero me voy a levantar en el nombre de Jesús. Fallé, pero porque fallé no me voy a ir de la iglesia. La única esperanza que tiene un hombre que haya fallado a Dios es que esté en la iglesia. La iglesia es un hospital constante. Si usted saca un enfermo del hospital, la probabilidad de que se muera son mucho más todavía. Mientras esté en la iglesia, aunque esté en debilidad, aunque esté en errores, aunque esté equivocado, tiene esperanza. Por eso soy de los que cree que si mi hermanito me saludó y huele a cerveza, yo no soy quien para condenarlo. Ahora, cuando le oiga la palabra le quita el tufo. ¿Estoy hablándole en español? Porque cada cual sabe por dónde cojea. Lo importante es que tú, donde tú cojes, te apliques la palabra para que lo cojo no se salga del camino, sino que de frutos. Y no defienda tu cojera, sino que le digas a Dios: yo sé que cojeo de esta pata, ayúdame Jehová, yo quiero enderezar mis caminos, yo quiero estar bien, yo quiero estar vestido del lino fino, yo quiero estar preparado y perfumado, porque yo sé que el día y la hora está cerca, y yo no quisiera estar bajo otro espíritu, cuando yo sepa que va a venir algo tan grande a la tierra, que en un abrir y cerrar de ojos el mundo entero verá una llama de fuego que le da la vuelta al mundo. Y de repente todos los nacidos de nuevo seremos arrebatados en gloria. Y muchos se quedarán estupefactos. ¿Dónde están los choferes? ¿Dónde están los cajeros del banco? ¿Dónde están los cocineros? Se fueron, volaron.
entonces habrá turbación en la tierra sobre muchos que oyeron la palabra y dijeron, como en los días de Noé. En los días de Noé nunca había llovido sobre la faz de la tierra. La tierra se irrigaba mediante un calor, un vapor que salía de debajo de la tierra, y con eso la tierra producía frutos. Nunca había llovido. Y cuando Dios le da un mandamiento a Noé de hacer el arca, imagínese usted, Dios le dice a Noé, prepara un arca de tanto por tanto porque va a llover. La lluvia era desconocida. Todo el mundo se burlaba de Noé. Y Noé y sus hijos construyeron el arca y prepararon el arca donde él y su casa se salvasen. Diga conmigo, para estas cosas hay que pagar precio. Noé tuvo que pagar un precio y él mismo hacer el arca donde él y su casa se salvasen. Y cuando empezaron las primeras goteras y empezaron las cataratas del cielo a abrirse y empezó Dios a cumplir su palabra, ya estaba todo ready, todo estaba listo. Y dice la Biblia en Génesis que Jehová cerró la puerta del arca. ¡Ay, iglesia del Señor! ¡Cuidado! Que habiendo oído tan claro el mensaje lo menospreciaste. Porque el día que se cierre esa puerta no habrá esperanza. Y no valdrá la credencial de evangelista o de pastor. O no valdrá la credencial de que tú eras ministro de la alabanza si no guardaste tus vestiduras, si no viviste para Dios, si no honraste a Dios. I'm sorry for you. No te unte que no vas. La iglesia lo toma chercha. Y en esa chercha se convertirá en llanto. Prefiero llorar ahora y gozarme en la eternidad. Y no disque gozar ahora y tener que sufrir la eternidad. Sacrifica un poco ahora para que te deleites eternamente. Y tu sacrificio no es tanto, porque si alguien pagó un sacrificio fue Jesús que derramó su sangre. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? La santificación conviene a la casa, porque sin santidad nadie le verá. Y él dijo, sed santos porque yo soy santo. Él dio su Espíritu Santo no para que la iglesia simplemente se llene, hable en lenguas y profetice, sino para que la iglesia sea santa, apartada del mal. Como dijo Satanás de Job. Y Dios le dijo a Satanás, cuando Satanás entró a la presencia del Señor, el Señor le dijo, ¿no conoces tú a mi siervo Job? Varón esforzado y apartado del mal. Job era un hombre que vivía bien, santidad. Que así hable Dios de ti. Que Dios diga, ¿conoces tú a mi siervo? Siervo esforzado y apartado del mal. Amén. O que digan de ti como dijo Jesús de Natanael, he aquí un verdadero varón de Dios en cuyo espíritu no hay engaño. Lo vi de lejos y vi su corazón y vi que andaba en rectitud. No que sea perfecto, pero su corazón agrada a Dios. Oiga, Dios no le pide al débil que mida sus fuerzas, sino que reconozca que es débil. Grande y fuerte es el Señor. Pero déjame decirte algo. Vamos a intentarlo cada día en el nombre de Jesús. Vamos a intentarlo cada día en el nombre de Jesús. Dejemos el mal proceder, dejemos las malas palabras, dejemos la ira. Digámosle a Dios, aquí está tu siervo. Cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero que el mundo conozca que Cristo vive en mí. No porque yo saco credencial, no porque tengo corbata, no porque ando con una Biblia, sino porque todos pueden ver que cuando entro a los lugares, la atmósfera cambia por su presencia en mí. Cuando abro mi boca, algo empieza a suceder. Cuando saludo los lugares, muchos pueden decir, cuando este hombre entró y saludó, se sintió una atmósfera diferente. ¿Sabe por qué? Porque el victorioso vive en ti. Tú eres un representante de Dios. Tú representas a Dios para que Él quede bien o para que Él quede mal. Por causa tuya el nombre de Dios es glorificado o es blasfemado. Por causa tuya la gente viene al Señor o tropieza. Líbranos, Dios, de ser tropiezo. Amén, amados. Líbranos, Dios, de venir a la iglesia, durar 2 horas yendo a un culto y llegar a la casa y desbaratar todo lo que oímos. Líbranos, Dios, de pasarnos años en el evangelio y que la gente nunca sepa que éramos cristianos.
Cuenta la historia de un hombre, un evangelista que tuvo un sueño. Y él predicaba en muchos lugares, pero a su vecino nunca le predicó. Y en el sueño, él bajó al infierno. Y en el infierno se oía una voz que le decía: ¡vecino! ¡Vecino! Y él lo miró así, en plenas llamas del infierno. Y el vecino lloraba fuerte. Le decía: ¡vecino! Y él lo miró: ¡vecino, soy yo, su vecino del lado! Yo estoy aquí porque usted nunca me habló de Jesús. Si tú dices al pecador que él va a morir, él morirá por su pecado, pero Dios demandará su sangre de tu mano. Si tú no hablas al pecador, Dios va a demandar su sangre de ti. Estamos acá, iglesia. No tenemos un serio conflicto. Somos salvos por gracia, estamos en la tierra con propósitos. ¿Cuál será el propósito? El propósito de Dios más perfecto es formar a Cristo en nosotros y después usarnos como vasijas para la gloria de su nombre. Que el mundo sepa que somos cristianos y después de ahí que podamos servir al Dios de nuestra salvación. Aunque muchos son de Dios, no todos sirven a Dios. Yo quiero ser de Dios y servir a Dios. Como le dijo Darío a Daniel. ¿Qué le dijo Darío a Daniel? Daniel capítulo 6 le dijo: el Dios del cual yo soy, le dijo Darío a Daniel, le dijo: ¿ha podido el Dios del cual tú sirves salvaste de la boca de los leones? Y Daniel le dice: el Dios del cual yo soy y el Dios al cual yo sirvo me libró de la boca de los leones. Estamos acá. Santificación. Te hablé 2 puntos. Primero, voluntad de Dios para todo hombre es que sea salvo. Y segundo, voluntad de Dios para toda la iglesia es que sea santa. ¿Lo entendió? Si no lo entendió, vaya a internet otra vez y revise el mensaje, porque de estos dos empezamos una enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Si estoy aquí y la primera ya se cumple en mí, ya conozco a Jesús, la segunda sigue perfeccionándose en mí. ¿Por qué? Porque hoy yo voy a salir de aquí en otro nivel de santidad. Hoy voy a salir entendido más de lo que Dios quiere para mí, para mi vida, para mi casa, para mi esposa, para mis hijos. Porque yo quiero ir creciendo de gloria en gloria y de poder en poder. Yo quiero ir madurando para Dios. Yo no quiero que los años me pasen en la iglesia como que nunca me pasaron, sino que se ve en mí un fruto, como le dijo Pablo a Timoteo, para que tu aprovechamiento sea notorio. Te aprovechó la palabra. Amén, amados. Que todos puedan decirle: aprovechó la palabra. Este hombre oyó la palabra y le aprovechó. Como dijo el profeta Ezequiel, cogí el rollo y lo comí. Se comió el rollo, se comió la palabra. Amén. ¿Estás listo para vivir voluntad de Dios? ¿Quieres seguir peleando voluntad de Dios? La semana que viene te voy a enseñar un poquito más de voluntad de Dios, la llenura del Espíritu Santo. De voluntad de Dios en la palabra, de voluntad de Dios en los frutos del Espíritu. Son 10 puntos de voluntad de Dios para ti exclusivamente. Pero voy a hablar de voluntad de Dios en la familia, voluntad de Dios en los negocios, voluntad de Dios en el ministerio. Porque tenemos que saber lo que es voluntad de Dios. Yo quiero andar en voluntad de Dios. No voy a andar ausente a la voluntad de Dios. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos si los trajo. Y mire a alguien y dígale: yo no sé tú, dígale: yo no sé tú, pero yo quiero andar en voluntad de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero andar en voluntad de Dios. Y si queremos andar en voluntad de Dios, vamos a abrazar la palabra. Estamos acá, iglesia. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se secará la hierba, se marchitará la flor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú eres un hijo obediente, andando en sus caminos y mandamientos, la bendición va a estar sobre ti. No es un asunto de años en la iglesia, es un asunto de principios aplicados. ¿Me entendió? No es 30 años en la iglesia, es principios aplicados. Porque hay quienes tienen 40 años y no aplican los principios. Y no se puede ver la bondad y la bendición que Dios tiene reservada para sus hijos obedientes. Amén.
Amén. Aunque seamos flaquitos, chiquitos, mijijitos, sin apariencia, pero obediente al Señor, en la voluntad de Dios, como la iglesia de Filadelfia, sin mucha fuerza, sin mucha apariencia, pero en voluntad de Dios. Yo quiero andar en voluntad de Dios. Yo quiero andar en el diseño de Dios. Y ando buscándolo día tras día, porque de ahí viene mi bendición, de andar en voluntad de Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Si eres de los que está escuchando esta verdad, te lo estoy diciendo en amor. La obediencia le facilita a Dios cumplir el propósito. Donde hay desobediencia hay retraso. Y esos retrasos muchas veces producen dolor. Y esos dolores son porque nosotros mismos no lo hemos ganado. Amén, amados. Así que disponga el corazón para ser obediente a la voluntad del Señor, a la palabra y a la santificación. Donde está la cojera, dígale al Señor: Señor, ahí, en ese puntito, tú sabes que yo me airo. Tú sabes que yo cojo unos piques, mira, que nadie me recoge. Pero tú eres Jehová mi Dios. Trata conmigo en el nombre de Jesús. No diga, no se mienta diciendo que usted no se mienta. Pídele a Dios que lo ayude en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí. Medita en tu corazón y dile al Señor: Señor, yo quiero andar en tu voluntad. Eso es lo que conviene a tu casa. Amén. En esta noche que el Señor te trajo a la casa del Señor, eres hijo, eres conocedor de su palabra. Ahora la santificación está sobre ti. Hay una demanda de Dios en cosas que pueden ser para otros insignificantes, pero para ti valen mucho. Hay cosas que Dios está hablándote para que tú la quites del camino, porque no convienen a tu vida. Cosas que solamente Él y tú las saben. Nadie se va a meter contigo en ellas. Eres tú que tienes que sacrificarlas. Nadie mejor que tú. Eso es lo que agrada a Dios. Un sacrificio racional. Que te ayude el Señor, en el nombre de Jesús. Pero también le hablo a usted que vino hoy por primera vez, o aquel que está en la radio, aquel que está en la internet. Jesús es el Señor. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él no vino para condenarnos, Él vino para rescatarnos, para redimirnos, para hacernos hijos del Padre. Si usted está aquí en esta noche y nunca le ha dicho a Jesús: entra en mi corazón, y nunca le ha dicho a Jesús: perdóname de mis pecados, esta es una noche para que usted lo haga. Jesús le ama a usted. Usted y yo hemos pecado. Jesús le toca el corazón, y si usted abre la puerta y le recibe en esta noche, Él le limpia, le perdona y le salva. Amén, amados. Y usted preguntará: pastor, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué hago? Fácil. Una manita levantada, si me está escuchando. Quiero orar por ti, para que Jesús hoy lave tus heridas, lave tus pecados, te haga un hombre nuevo. Te vaya de este lugar con la certeza de que eres un hijo, una hija de Dios. Nadie más lo hará por ti. Es una decisión personal. Si me das la señal, quiero orar por ti. La señal es tu manita levantada. Quiero verte, quiero ver esa manita para poder orar. Si no veo la mano, no podré orar. Así que necesito que tú lo hagas de corazón y le digas al Señor: Dios te bendiga de este lado. Alguien más que me diga: pastor, yo quiero hacer esa oración. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga de este lado también. Aleluya. Si alguien más me dice: quiero hacer esa oración. Una palabra de fe suficiente para limpiar y perdonar al hombre. Si alguien más en esta noche también me dice: pastor, yo quiero que hoy Jesús se corone en mi vida como Señor y Salvador. Quiero orar por ti. Si estás en la radio, quiero orar por ti. Si estás en la web, quiero orar por ti también. La distancia no es obstáculo para que hoy sea tu noche de salvación tampoco. Así que oramos en esta noche. Usted que levantó su manita de este lugar, acá, me gustaría que salga de su asiento. Quiero hacer una oración con usted aquí. Usted que levantó su mano de este lado, también de este lado. No sé si alguien más por acá en el centro. Salga de su asiento. Quiero hacer una oración sencilla para usted. Dios te bendiga, varón de Dios. Alguien más. Dios te bendiga. Qué bueno es Dios. Si alguien más levantó su manita, no sé, porque a veces el radar es bien grande. Si alguien más levantó su mano, quiero orar por usted. Orar en mención
de que el Señor hoy obre en su vida un milagro de restauración y de salvación en el nombre de Jesús. ¿Es tuyo? Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de ti, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Quiero que ustedes oren conmigo. La Biblia dice esto. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca, creyéndolo en el corazón, seremos perdonados. Es un asunto de coordinar lo que creo y lo que confieso. La confesión es para establecerlo en el mundo espiritual. Lo que agrada a Dios es mi fe, pero mi confesión lo establece. Amén. Yo podría, por ejemplo, amar a mi esposa, pero tengo que decirle que la amo. No es suficiente que lo sienta, tengo que decirle que la amo. Igual a Dios. Puedo decir que creo en el Señor, pero ahora lo confieso públicamente. Y eso vale mucho para el mundo espiritual. Quiero que ustedes me permitan orar con ustedes. Los que están en radio, oren conmigo. La iglesia, levante su mano hacia acá en el nombre del Señor. Hagan esta oración, digan conmigo, que ustedes escuchen. Nadie más lo escuche, ustedes. Digan conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú derramaste toda tu sangre para perdonarme todos mis pecados. Ahora mismo te abro mi corazón y te confieso públicamente: Señor, renuncio a toda obra de pecado. Confieso que Jesús derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Y hoy les recibo públicamente, renunciando al mundo, al pecado y a las obras de Satanás. Hoy Jesús es mi Señor y mi Salvador. Padre, inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer firme y fiel para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle el aplauso al Señor. Los que están por radio pueden llamar a la iglesia o Radio Bonao Bendición. Por la web puede escribir. Ustedes que están aquí son de Dios. Gloria dada al Señor.